Imagina la mañana del 7 de diciembre de 1941, el tranquilo cielo de Hawái es desgarrado repentinamente por el rugido de más de 350 aviones japoneses. Las bombas caen como lluvia, los buques de guerra estadounidenses estallan en llamas y miles de vidas se desmoronan en cuestión de horas. Esto no es una pesadilla, es el ataque a Pearl Harbor, el golpe sorpresa que lanzó a Estados Unidos al torbellino de la Segunda Guerra Mundial, cambiando la historia para siempre. Pero, ¿por qué Japón, una nación agotada por una guerra prolongada con China, se atrevió a desafiar al gigante estadounidense? ¿Fue solo por ambición imperial o había detrás cálculos estratégicos, presiones económicas y divisiones internas? Bienvenidos a Battleforge Legends, el canal que explora los secretos detrás de las batallas legendarias. En el video de hoy desentrañaremos capa por capa las razones que llevaron a esta audaz decisión desde el contexto de la guerra chino-japonesa de 1937 hasta las tensiones globales de 1941. Analizaremos cómo el conflicto en Asia llevó a Japón a una encrucijada y cómo el ataque a Pearl Harbor se convirtió en el punto de inflexión que lo conectó todo. Si te apasiona la historia de las guerras, da like, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros análisis profundos. Ahora comencemos este viaje. Entraremos en un análisis detallado de por qué Japón se atrevió a llevar a cabo el audaz ataque a Pearl Harbor. Para entender esta decisión, primero retrocedamos en el tiempo hasta 1937, cuando el Imperio de Japón desató una guerra a gran escala contra China. Este fue el primer chispazo que condujo a los eventos fatídicos posteriores. En 1937, el ejército japonés avanzó rápidamente por China, ocupando un promedio de 29 kilómetros de territorio por día. Grandes ciudades como Pekín, Tianjin y Shanghái cayeron rápidamente en sus manos. Chiang Kai-shek, líder del Partido Nacionalista, se vio obligado a replegar sus fuerzas hacia el interior, estableciendo Chongqing como capital temporal. Pero en 1939 todo cambió. La guerra se convirtió en un pantano cuando el ritmo de avance japonés se redujo a menos de 1 kilómetro por día. El vasto territorio, la enorme población y las tácticas de guerrilla de China hicieron imposible que Japón controlara eficazmente las áreas ocupadas. El ejército japonés estaba sobrecargado, los recursos se agotaban y el espíritu de lucha comenzaba a tambalearse. Al mismo tiempo, una serie de eventos internacionales complicaron aún más la situación. En mayo de 1939, Japón se enfrentó a la Unión Soviética en Khalkhin-Gol en Mongolia. La batalla terminó con una humillante derrota frente al general Georgi Zhukov, lo que generó temores en Japón sobre una amenaza soviética contra Manchuria, una región estratégica que habían ocupado desde 1931. Apenas unos meses después, el pacto Molotov-Ribbentrop fue firmado entre la Unión Soviética y la Alemania nazi el 24 de agosto de 1939, comprometiéndose a no agredirse mutuamente. Este pacto desconcertó a Japón, que temía que la Unión Soviética, liberada de conflictos en Europa, pudiera atacarles, mientras que China perdió la esperanza de un apoyo directo de los soviéticos. Internamente, Japón estaba en caos. La facción militar, inspirada por la expansión nazi, quería intensificar la guerra. En contraste, los políticos civiles temían ser arrastrados a un conflicto global que Japón no podría soportar. Esta división creó una atmósfera de inestabilidad, sentando las bases para decisiones temerarias posteriores.
Continuemos explorando juntos. Ya hemos visto cómo Japón quedó atrapado en la guerra chino-japonesa, pero la historia no se detiene en el campo de batalla asiático. El contexto internacional entre 1939 y 1941 abrió grandes oportunidades para Chiang Kai-shek, líder de China, para convertir la guerra contra Japón en un problema global. Exploremos cómo aprovechó la situación para atraer apoyo internacional, mientras Japón caía cada vez más en el aislamiento. Chiang Kai-shek comprendió que para resistir a Japón, China necesitaba el respaldo de las potencias occidentales. Posicionó hábilmente la guerra chino-japonesa como parte de un conflicto mayor contra el expansionismo, ganándose la simpatía de Gran Bretaña, Estados Unidos e incluso la Unión Soviética. Como resultado, China recibió una ayuda significativa. La Unión Soviética, antes de firmar el pacto con Alemania, proporcionó armas suficientes para equipar 20 divisiones chinas. Gran Bretaña y Francia apoyaron a través de rutas de suministro como la carretera de Birmania y la Indochina francesa. En particular, Estados Unidos, aunque aún no estaba en guerra, otorgó un préstamo privado de $25 millones en septiembre de 1939 y organizó el grupo de pilotos voluntarios Flying Tigers para apoyar a la Fuerza Aérea China. Sin embargo, la ayuda internacional no siempre fue fluida. Las rutas de suministro como la carretera de Birmania o el ferrocarril Haiphong-Yunnan enfrentaban problemas debido al terreno difícil y la corrupción. La cantidad de suministros que llegaban a China era de solo unas 16.000 toneladas, una cifra insignificante comparada con las 821.000 toneladas que Gran Bretaña recibió de Estados Unidos. Chiang también enfrentaba desafíos internos mantener la imagen de un gobierno unificado, mientras el Partido Nacionalista y el Partido Comunista Chino estaban en constante conflicto. Además, debía competir con otros problemas internacionales como la guerra en Europa para mantener la atención de sus aliados. Mientras tanto, el apoyo internacional a China aumentó la presión sobre Japón. Reconocieron que para derrotar a China necesitaban cortar estas rutas de suministro, especialmente a través de Indochina y Birmania. Esto llevó a decisiones más audaces por parte de Japón, elevando las tensiones con Occidente al límite. Veamos los próximos pasos de Japón a continuación. Para 1940, Japón estaba en una encrucijada. La guerra en China no solo no trajo la victoria, sino que expuso las debilidades del imperio japonés. Hoy exploraremos cómo las presiones económicas estratégicas y las divisiones internas empujaron a Japón al borde de decisiones temerarias, conduciendo directamente a Pearl Harbor. Aunque Japón capturó ciudades clave como Nanchang mayo de 1939 y Nanning noviembre de 1939, no logró un avance decisivo para poner fin a la guerra. El ejército japonés con millones de soldados quedó atrapado en un vasto territorio, enfrentándose a una resistencia constante de las guerrillas y la población china. Los recursos se estiraron al límite y Japón comenzó a sentir una grave presión económica. La escasez de alimentos y materias primas hizo que Japón dependiera cada vez más de la explotación de los territorios ocupados, pero esto aún no era suficiente. Para quebrar la resistencia china, Japón buscó cortar las rutas de suministro externas. En septiembre de 1940, ocuparon el norte de Indochina, entrando en conflicto con las autoridades francesas de Vichy, que estaban bajo la influencia nazi. Esta acción provocó una fuerte reacción de Estados Unidos que impuso sanciones sobre metales de desecho y combustible de aviación esenciales para la maquinaria de guerra japonesa.
Al mismo tiempo, Estados Unidos aprobó la primera ley de conscripción en tiempos de paz, señalando preparativos para un conflicto mayor. Japón respondió firmando el pacto tripartito con Alemania e Italia, uniéndose formalmente al eje y aumentando el riesgo de un enfrentamiento directo con Estados Unidos. Internamente, las tensiones en Japón se intensificaron. La Armada, consciente de la superioridad industrial de Estados Unidos, era cautelosa y temía una guerra prolongada. En cambio, el ejército liderado por figuras como el ministro de Guerra Hideki Tojo subestimaba a Estados Unidos, confiando en que el espíritu de lucha japonés compensaría cualquier deficiencia. El gobierno civil fue gradualmente superado por los militaristas, creando una atmósfera peligrosa donde se priorizaban decisiones audaces. Estas acciones sentaron las bases para el próximo movimiento de Japón, la expansión hacia el sur. Para 1940, Japón reconoció que la guerra en China se había convertido en un pantano sin salida. Para escapar de esta encrucijada, adoptaron una nueva estrategia: expandirse hacia el sur, apuntando a las ricas colonias occidentales. Hoy exploraremos por qué Japón eligió este camino y cómo condujo a la decisión de atacar Pearl Harbor. Colonias como Malaya Británica, Filipinas estadounidense y las Indias Orientales neerlandesas poseían abundantes recursos, caucho estaño y especialmente petróleo esenciales para sostener la maquinaria de guerra japonesa. Además, Japón soñaba con construir la esfera de coprosperidad del Gran Asia Oriental, un imperio autosuficiente que eliminara la influencia occidental en Asia. Esta estrategia no solo buscaba fortalecer la economía, sino también establecer a Japón como una superpotencia regional. El momento de la ejecución del plan también fue crucial. En junio de 1940, Estados Unidos anunció planes para aumentar su tonelaje naval en un 70%, lo que alarmó a Japón por temor a perder su ventaja marítima. La Armada japonesa, liderada por el almirante Isoroku Yamamoto, calculó que finales de 1941 era el momento ideal para atacar antes de que Estados Unidos completara su fortalecimiento naval. Un ataque sorpresa contra la flota del Pacífico de Estados Unidos en Pearl Harbor se consideró la única forma de obtener una ventaja inicial. Sin embargo, la presión no solo venía del exterior. Dentro del ejército japonés, los oficiales jóvenes conocidos como bakurio jugaron un papel clave. Frustrados por el lento progreso en China, no dudaron en desafiar a sus superiores. Estos oficiales presionaron fuertemente por la expansión hacia el sur, viéndola como una oportunidad para obtener victorias rápidas y restaurar el honor. Esta falta de control dentro del ejército japonés creó un impulso peligroso, acercando a Japón a un enfrentamiento con Estados Unidos. Veamos el punto de inflexión final a continuación. Las tensiones entre Japón y Estados Unidos alcanzaron su punto álgido a mediados de 1941, transformando los conflictos económicos en un enfrentamiento militar inevitable. Esta sección analizará la serie de eventos que condujeron a la histórica decisión lanzar la guerra contra Estados Unidos, con el ataque a Pearl Harbor marcando el colapso de todos los esfuerzos diplomáticos. En julio de 1941, tras completar la ocupación del sur de Indochina, Japón enfrentó una respuesta devastadora de Estados Unidos. Washington, en coordinación con Gran Bretaña y los Países Bajos, impuso un embargo total sobre el petróleo que representaba el 80% de las necesidades de Japón. Sin importaciones de petróleo, los líderes japoneses predijeron que las reservas solo durarían 2 años.
La enorme maquinaria de guerra del imperio estaba ahora en peligro de paralizarse, obligándolos a actuar urgentemente para apoderarse de los campos petrolíferos del sudeste asiático. En agosto de 1941, el Consejo Supremo de Guerra de Japón aprobó formalmente el Plan de Avance al Sur, enfocándose en conquistar las colonias occidentales ricas en recursos. Sin embargo, la clave del éxito radicaba en neutralizar la amenaza de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, lo que llevó al plan de un ataque preventivo contra Pearl Harbor, la base naval estratégica en Hawái. Las negociaciones finales ocurrieron en noviembre, cuando Estados Unidos presentó una oferta de paz. Japón debía retirar todas sus tropas de China e Indochina a cambio de levantar el embargo y normalizar las relaciones. Tokio consideró esto un ultimátum humillante que atentaba contra su soberanía y honor nacional, poniendo fin a toda esperanza de diplomacia. El cambio de liderazgo interno consolidó la determinación de ir a la guerra. El primer ministro Fumimaro Konoe, partidario de las negociaciones, se vio obligado a renunciar debido a la presión de los militaristas. Hideki Tojo, ministro de guerra y símbolo del belicismo, fue nombrado primer ministro, unificando al gobierno en una postura de confrontación. El 1 de diciembre de 1941 se convocó una conferencia imperial en el Palacio Imperial de Tokio. Los líderes principales, incluido el emperador Showa Hirohito, debatieron intensamente. Aunque el emperador expresó preocupaciones sobre las consecuencias desastrosas, no se opuso y el plan de ataque fue aprobado. Inmediatamente, la flota combinada de ataque, compuesta por 6 portaaviones y cientos de aviones, partió en secreto desde Japón hacia Pearl Harbor, bajo el mando del almirante Chuichi Nagumo, preparándose para el asalto al amanecer del 7 de diciembre. Esta decisión no fue solo un movimiento estratégico, sino una apuesta de vida o muerte por el destino del imperio. El ataque a Pearl Harbor no fue solo un evento militar, sino el centro de debates históricos sobre las verdaderas motivaciones de Japón. Hoy profundizaremos en las diferentes perspectivas para entender por qué Japón eligió el camino del enfrentamiento con Estados Unidos y si fue una decisión impulsiva o el resultado de cálculos a largo plazo. Desde la perspectiva japonesa argumentan que el embargo de petróleo de Estados Unidos en julio de 1941 fue una provocación directa. Con el suministro de petróleo cortado, Japón se sintió acorralado, obligado a atacar para proteger sus intereses nacionales. Veían a Estados Unidos como una fuerza que intentaba frenar sus ambiciones en Asia, especialmente en la construcción de la esfera de coprosperidad del Gran Asia Oriental, una zona económica autónoma que eliminara el dominio occidental. En contraste, los historiadores occidentales y chinos tienen una perspectiva diferente. Argumentan que el embargo de Estados Unidos fue una reacción lógica ante la agresiva expansión de Japón en China e Indochina. Desde 1937, Japón había ampliado continuamente su territorio, violando la soberanía de varias naciones, lo que hizo imposible que Estados Unidos y sus aliados permanecieran al margen. Además, Estados Unidos veía a China como un baluarte crucial para contener a Japón en la estrategia global contra el eje. Algunos académicos van más allá, argumentando que el objetivo real de Japón no era solo construir un imperio, sino romper el estancamiento en China. Los recursos de las colonias occidentales se consideraban clave para continuar esta guerra prolongada. Sin embargo, al atacar a Estados Unidos, Japón apostó todo esperando que un golpe sorpresa desalentara a los estadounidenses. Pero, ¿fue esto un cálculo erróneo? El ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941
no fue solo un golpe militar, sino un punto de inflexión histórico que vinculó la guerra chino-japonesa con la Segunda Guerra Mundial. Japón esperaba neutralizar la flota estadounidense para abrir el camino hacia su dominio en Asia-Pacífico. Sin embargo, este ataque despertó al gigante dormido, llevando a Estados Unidos a la guerra global. En lugar de hacer colapsar a China-Japón, se colocó en una posición desventajosa que condujo a su derrota catastrófica en 1945 con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El evento de Pearl Harbor marcó un cambio estratégico global, inaugurando una nueva fase en el conflicto de Asia-Pacífico. También sentó las bases para las tensiones que se extendieron hasta la Guerra Fría. A través de la lente de la historia, vemos claramente los errores estratégicos y las presiones que llevaron a Japón a esta decisión temeraria. Gracias por acompañarnos en Battleforge Legends, comparte tus opiniones en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte para descubrir más historias históricas fascinantes.